tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Como todos los domingos. Pipo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, a la audiencia. Arrancamos otro programa más. Bueno, obviamente, ¿qué tenemos que hacer hoy? Evaluación con los principales ministros del gobierno de Santiago Peña. 100 días de gestión. Y en líneas generales, estábamos viendo cuando se cumplió eso el jueves la semana pasada, una nota favorable, ¿verdad? En algunas cuestiones que no, por lo menos yo no sé, depende del nivel de información, del flujo de información que uno tiene, ¿verdad? Si dependemos del 80% de la prensa, nos vamos a ver eso. Pero más allá de eso, hay cuestiones así muy positivas que hacen, y esto, perdón que haga esta introducción, había leído la semana pasada el comentario en las redes sociales de un amigo opositor, exdiputado liberal, y publica la fotografía de Santiago Peña y dice: una pena estos 100 días, todas cuestiones relacionadas al tema y órdenes del patrón y nada que tenga que ver con el bienestar de la gente. Y yo digo, ¿por qué mentimos? ¿Por qué esa mirada tan sesgada cuando lo primero, inclusive que me tocó el otro día un encuentro con algunos colegas muy anti-gobierno, ponderar, por ejemplo, lo de la reducción de la baja del precio del combustible? Destacaban, por ejemplo, la posición que tuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez, en relación al tema de los tomateros, que hubo una presión de los importadores para abrir la canilla y sin embargo se plantaron, y hoy en el mercado el tomate que estaba 18.000, 21.000, 13.000, hoy está, ¿cuánto? 6.000, 7.000 guaraníes el kilo. Y otras cuestiones que sí hacen con el bienestar de la gente y que afecta, que le ataca directamente al sector más vulnerable. Y después vamos a hablar también con Baruja el tema de las viviendas. Acá, si el termómetro van a ser determinados medios de comunicación, el presidente sería Efraín Alegre del 2013 por ahí. Si el mundo se guiara por lo que opinan determinados analistas, entre comillas, que yo digo siempre, en vez de opinar con la cabeza, analizar con la cabeza, analizan con su propio enojo. El presidente debería ser Efraín Alegre de 2013, no, y tenía su tercer periodo de gobierno. Y la realidad no es esa, Jorge, la realidad es otra. También debería haber sido reelecto de alguna manera, o electo presidente algo Mario Abdo, si era por el análisis de esa gente. Entonces yo creo que ya no es válida, su opinión no tiene validez para la opinión pública. Es su opinión publicada, interesada, sesgada. Y como vos siempre decís, cuando uno quiere acusar de algo, tiene que tener pruebas. Pues si no es muy fácil, muy liviano decir, este gobierno solamente hizo tal cosa. A ver, y esto, no, eso no quiero hablar. Y esto, no, eso mejor no voy a hablar. No, y eso no. No, voy a hablar solamente lo que yo quiero hablar y quiero encontrar este problema y voy a mostrar. Entonces tienen un sesgo donde ellos se manejan de una manera hasta tonta ya, ¿verdad? Que la gente creo que no compra. Bueno, ¿qué dice nuestro invitado? Le saludamos a Eddie Jara, presidente de Petropar. ¿Cómo está, presidente? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo, a los señores ministros, mi saludo y por supuesto mi respeto para la audiencia. Bien. La noticia la semana pasada de vuelta a reducción del precio del combustible. Nosotros te preguntábamos en varias entrevistas qué es lo que se tuvo que haber hecho y vos diste una palabra que me parece clave, que no hemos visto en el gobierno anterior, y no porque haga una comparación, sino porque se ven nomás resultados. Dijiste gestión. No hay otra cosa, no hay magia, no hay esoterismo, eso mismo dijiste, ¿verdad? Es gestión. ¿Cómo se logra eso, Eddie? Bueno, primero que nada, tener mucha responsabilidad, ¿sí? Entender también cuál es la orientación del mariscal, del general de ejército, en este caso el presidente de la República, que nos indica a las tropas de lo que tenemos que hacer. Cuando yo fui invitado a Petropar, él fue claro, me dijo, necesitamos hacer lo que hacíamos 5 años atrás, necesitamos estar cerca de la gente, necesitamos beneficiar el bolsillo de la gente. Y otra cosa que a mí por lo menos me impactó mucho y digamos lo estoy tomando todos los días desde que llegué es, la gente no puede esperar. Entonces esa responsabilidad de la meta que nos puso él es la que nos llevó a
primero planificar, porque hablando de gestión ya es lo primero es planificar, ¿sí? Planificamos mucho tiempo antes de asumir el primer día que llegamos, el 16 de agosto, y esa planificación lo fuimos ejecutando, digamos, de manera sistémica. Ya sabíamos que nos estábamos encontrando con una entidad que, digamos, no era posible viabilizarla, ¿sí? De la manera en que se estaba llevando, niveles de gastos imposibles de mantener en el tiempo, reducción de ventas que digamos, daban lástima en el sentido de cómo se había dejado 5 años atrás. Y obviamente lo básico, ¿verdad? En esta empresa no hay mucho secreto, es comprar bien, comprar de manera inteligente, obviamente tratar de maximizar las ventas y reducir los costos, tener una disciplina financiera que no se vio en los últimos 5 años. Ministro Carlos Jiménez, Agricultura y Ganadería, hablábamos la semana pasada del tema del tomate, hablábamos del contrabando, hablábamos de la producción local, de esa pelea que tomaste como tuya ahí con los tomateros, esa feria que se hizo exitosa la semana anterior, esta semana. ¿Cómo viene la mano con esto, verdad? ¿Cómo sigue esto? Porque realmente es una lucha contra el contrabando, pero también es una lucha contra algunos intermediarios que abusan del precio. No es solamente el contrabando el problema. Así es, buenas noches Pipo, buenas noches Jorge, al colega Juan Carlos, al presidente Petropar. Así mismo, fueron 3 semanas realmente muy intensas en donde todo el sistema, organismo de control que se encarga justamente de combatir el flagelo que afecta el futuro y por sobre todas las cosas la proyección de la agricultura familiar en nuestro país, que es el contrabando. El tomate estuvo en la noticia con precios bastante elevados en las góndolas o al consumidor final que estaba pateando ya la economía en la familia, pero sin embargo el costo en finca, el costo que los productores estaban ofreciendo nunca superó entre el rango de 7.000 a 8.000 guaraníes. Entonces, era una postura firme en donde la bajada de línea del señor presidente de la República es de fortalecer la agricultura familiar, donde en todo momento teníamos monitoreando para que esa gente que el año pasado nomás estaban tirando en la ruta más de 40.000 kilos de tomate a esta altura del año, hoy no precisamente están vendiendo a buen precio, sino están vendiendo, porque lo importante es limpiar el mercado de productos de contrabando para que nuestra gente pueda vender su producto. Es muy importante proteger al pequeño productor, a aquella persona que se sacrifica, que se encarga de darle el cuidado a su producto, y en el momento de vender, en donde siempre hay debilidad, afecta el futuro y el impacto es muy fuerte, no solamente en no poder comercializar, sino eso también genera un impacto en el futuro donde la gente quiere migración, la gente viene del campo, viene de las grandes ciudades, entonces el efecto que genera en el pequeño productor es grave, y eso nosotros estamos logrando ahora, un gran impacto. Aparte de van a tener dinero en el bolsillo, de que siempre el presidente de la República habla siempre, de que la gente tenga dinero en el bolsillo. Eso, aparte de tener dinero en el bolsillo, también mucha de nuestra gente ya está comprando insumos, están comprando materiales que le va a permitir seguir en la producción, porque eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Tenemos mercado interno? Sí tenemos mercado. ¿Cuál es el problema? Contrabando. Y hoy, en gran medida, el logro que se puede decir en este gobierno, ese trabajo multidisciplinario de las instituciones, organismos de control y también, por supuesto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en ese caso nosotros que promocionamos la producción. Hoy día hay un interés de la gente en producir, y por sobre todas las cosas, que toda la familia se pueda involucrar. Vender tomate o vender productos del campo significa que toda la familia tenga que involucrarse en el trabajo, el transportista, el comerciante, por el campesino, el pobre. Cae dinero en sus bolsillos, apenas enseguida hoy Burupa, se va en el súper, compra para su colchón, compra para lo que necesita en su casa. O sea que tiene un impacto económico demasiado fuerte en la agricultura familiar campesina, del que siempre se habló, del que siempre estuvo desprotegido. Hoy día, contentos y están agradecidos a este gobierno, en cabeza del señor presidente de la República, de que por fin, después de mucho tiempo, ellos están protegidos y están pudiendo vender su producto. Entonces, estamos nosotros contentos y diagramando ya acciones futuras, en el caso de algunos rubros, como el papa, que hoy día ya no se tiene,
la gente está pensando ya producir y cerrar el circuito para que se pueda producir durante todo el año, porque nosotros sí estamos conscientes y sabemos que el mercado acá internamente sí tenemos, pero lo que nosotros tenemos que hacer, una actitud patriótica, así como está haciendo el gobierno ahora, de cerrar el mercado, de que ni siquiera colabora con el fisco, sino más, aparte de eso, de no colaborar con el fisco, está pateando contra lo que más necesita, que es la agricultura familiar campesina. Juan Carlos Baruja también está con nosotros, ministro de Urbanismo. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo, a Carlos, a Eddie. Contento de estar con ustedes y bueno, dar un poco un reporte de estos primeros 100 días de gobierno, que yo creo que primeramente hay que mirar también el punto de salida, ¿verdad? Mirar un poco cómo estuvimos el 15 de agosto, en unas condiciones muy desfavorables. Y eso me hacía recordar lo que ocurrió 10 años atrás también, cuando el presidente entonces Carter había asumido. Y bueno, yo creo que hoy, a 100 días, personalmente pienso que el gobierno del presidente Santiago Peña está aprobando estos primeros 100 días, se ha ordenado la casa, se ha habido resultados en áreas muy sensibles, como lo que hoy están presentes, el caso de Petropar con Edi, la bajada del combustible, el caso que dice Carlos, la protección al pequeño productor, cerrando la entrada a la importación cuando no hay condiciones. Y bueno, en mi caso particular, el sector de vivienda, que ha sido también uno de los buques insignias del presidente en campaña. Hoy podemos decir que uno de sus compromisos más importantes, que era acompañar al sector trabajador para que tenga la posibilidad de tener vivienda a través del programa Cero Gaporá, ya es una realidad. Está caminando, está abierto el registro de los desarrolladores, de los organismos de control, tasadores, de los fiscalizadores, y posteriormente, estimamos la segunda quincena del mes de diciembre, ya los interesados, o sea, aquellos que están viviendo un alquiler, van a tener la posibilidad de empezar a adquirir su vivienda hasta 30 años de plazo en una tasa del 6.5% de interés. Estos plazos y estas tasas nunca existieron anteriormente en el negocio inmobiliario del sector de la vivienda, y son los que van a permitir que el monto de la cuota sea similar al monto de su alquiler. Porque ese es el gran objetivo, que una vez que deje su alquiler, ingrese en su casa, pueda pagar el monto de lo que venía pagando alquiler. Porque de hecho, este sector no ha tenido esa respuesta financiera, y es lo que hace que esté en una casa de alquiler. Y por otro lado también el trabajo para el sector vulnerable e indígena. Hemos llegado a 6.775 viviendas en estos primeros 100 días, prácticamente triplicando gestiones anteriores, por lo cual estamos confiados en que esa meta que estamos soñando de 20.000 por año puede ser factible, porque si en estos 100 días pudimos hacer estos números, sí que podemos llegar a esos 20.000. Así que estamos satisfechos hasta ahora, pero lógicamente hay muchísimo todavía por hacer. El déficit en el país es cercano a los 1.000.000 unidades, tanto cualitativas como cuantitativas, y bueno, pero tenemos el acompañamiento firme del presidente de la República, don Santiago Peña, y todo el equipo del gobierno, la jefa de gabinete, la doctora Lea Jiménez, el ministro de Economía, Carlos Fernández, y todo el equipo de trabajo, que realmente estamos haciendo un gran esfuerzo estos días. Eddie Jara, el ejemplo de Petropar a nivel local, pero a nivel internacional sobre todo, es una manera de mostrar que hay alguna manera de también, cuando hay algún desequilibrio del mercado, el Estado puede actuar sin subsidios, sin precios congelados, sin leyes, sino que entrando a ser un competidor más, siendo eficiente, demostrando que puede ganar. Esto es realmente, para mí es muy importante, como un logro hasta para exportar, ¿verdad? Porque vemos en la Argentina, vemos en otros países que el problema del combustible, sale el gobierno, y el gobierno mismo dice, ordena que se bajen los precios, ordena, o que se baje este impuesto, o que se subsidie de una manera, y no funciona nunca a la larga, siempre hay cola. Acá directamente ustedes intervienen como uno más del mercado, simplemente buscando un beneficio razonable, generando una utilidad para la empresa y compitiendo con los demás en igualdad de condiciones, se consigue un precio razonable para la gente. Eso es importante como para marcar un modelo, ¿verdad?
No, sin duda. Recordemos que el Paraguay no tiene una agencia de regulación de este rubro. En la mayoría de los países de Latinoamérica sí existe. Entonces, de alguna manera, ante, digamos, esa situación y con las características de nuestro mercado donde digamos, tenemos escasos proveedores en ciertos rubros como el tema de combustible, necesitamos siempre a alguien que tenga ese rol que debería haber tenido una agencia de regulación. Nosotros no somos agencia de regulación, así como bien decís, nosotros entramos a competir, ¿sí?, con otras 20 distribuidoras, otros 20 emblemas, y fíjate que hoy tenemos un 20 a 21% de participación de mercado. Y con ese porcentaje de mercado, siendo que el 80% sigue en el sector privado, sigue en esas otras 20 emblemas, igual con las acciones que genera Petropar, es el que marca el camino del resto. Fíjate, nosotros hemos bajado ya más de una vez en menos de 100 días los precios del combustible y todo el resto no ha seguido. Entonces, de alguna manera es porque el público interpreta que la estatal es la única que realmente está cuidando el tema del bolsillo de ellos, el bolsillo de la gente. ¿Por qué? Porque yo lo vengo diciendo, la política comercial de la Petropar, del gobierno del presidente Santiago Peña, es generar márgenes positivos con los cuales se descarta temas de subsidio, como bien dijiste, con mucha responsabilidad cubrir los costos fijos, ¿sí?, pero los costos fijos que deben estar y no aquellos superfluos, ¿sí?, y después lo que sobre, trasladar al precio final para beneficio del bolsillo de la gente. Y cuando trasladamos este precio final, no solamente, y acá siempre es importante recalcar, yo soy muy repetitivo con esto, no les beneficia solamente a los propietarios de vehículos, le estás beneficiando a muchísima gente, porque ustedes saben que el combustible es un producto transversal en la economía, es un producto social el gasoil, por ejemplo, ¿verdad? Afecta a transporte, afecta a agro, y definitivamente está presente en un porcentaje importante en la estructura de costo de los fleteros. Entonces, en la medida que vos contengas el precio y en lo posible bajes, vos estás trasladando esas mejoras de precios a los costos de los productos que están hoy siendo encontrados en los mercados, en los supermercados, en los minimercados, en los mercados municipales, etc. Entonces, eso también apoya a que la inflación no se dispare y también, porque hago un poco escuchándole al ministro de Agricultura, también nosotros estamos ayudando muchísimo a que los ingresos tributarios mejoren en el sentido de que 4 meses atrás, si uno ve la consolidación de ventas del mercado de combustibles que hace el Ministerio de Industria, teníamos 100 millones de litros menos que ahora. La consolidación decía que en Paraguay se vendía 100 millones de litros menos. ¿Y qué pasó en 4 meses? Bajó el precio. O sea, de alguna manera desestimulamos el contrabando por los precios que estamos teniendo. Ministro Carlos Jiménez, perdón que insista, sé que hay otras cuestiones que resaltar en tu ministerio, pero quiero nomás insistir en este tema del tomate porque grafica muy bien, creo, cuál es la línea, ¿verdad? Hubo una avalancha mediática, sector privado también acompañando y diciendo precios caros de tomate por la baja producción. Y fácilmente se pudo haber cedido a eso, a las pretensiones de los importadores, abrir la canilla para que entre la importación. Entre paréntesis, Yiquepa, Malicia y qué otra cosa ahí, pero no vamos a hablar de eso. Pero sin embargo, ¿qué es lo que se hizo acá? Ese contacto directo con los productores frutícolas te dicen, pero un momentito, ¿cómo va a haber baja producción? Si tenemos 200.000 toneladas por día para proveerle al mercado. Entonces, forzó esto, ¿qué cosa? Una reunión, Ministerio de Agricultura, sector privado, los supermercadistas y los productores frutícolas. Se pusieron todos de acuerdo, hoy, sin abrir la canilla de la importación, del precio del tomate, que llegó incluso a 21.000 guaraníes el kilo, hoy tenemos 7.000. Así mismo, y por sobre todas las cosas también se cargaba de tratar un poco de desmeritar la producción nacional, ¿verdad? Que la producción es buena, y por un lado que no teníamos el volumen suficiente, sin embargo nosotros pudimos demostrar, porque estábamos en contacto, nosotros, ese es otro pedido del señor presidente, y por supuesto a nosotros nos gusta porque somos del campo, estamos siempre en contacto con el productor y pudimos corroborar, y es más, yo le pedía, por favor no clasifiquen
cosechen y pongan los cajones y vamos a llevar la calidad así como tiene que ser, sin una preclasificación previa. Y bueno, lastimosamente no pudieron lograr el objetivo de desmeritar, sino nosotros impusimos ahí la calidad de la producción y por sobre todas las cosas la continuidad que sí están teniendo nuestra gente. Tenemos capacidad de producir todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre y parte de enero. Y bueno, estamos contentos, porque por sobre todas las cosas que pudimos mostrar que la gente tenga un poco de dinero en el bolsillo a fin de año, porque imagínense no poder vender su producto por ineficiencia de las instituciones organismos de control, y qué pasaría con toda nuestra gente no pudiendo sacar su producción. Eso es, podemos decir que en éxito. Yo le digo al presidente, lo que logramos nosotros en 100 días es un impacto económico demasiado fuerte en la economía del pequeño productor, y eso está a la vista de todos. Ministro Baruja, el tema de viviendas, cuando hablas de 20.000 viviendas al año, ¿es solamente a través del MU y no incluye lo que ustedes están fomentando, están trabajando con el sector privado para que ellos mismos también provean a otro segmento de la población? Incluye la suma de todos los programas que tenemos dentro del ministerio y también lo que el Estado hace a través de su sistema de financiamiento. Hoy por hoy podemos decir que en los últimos años el promedio no pasaba de 6.000, 6.500. O sea, estamos apuntando prácticamente a triplicar y que con eso sí podamos reducir el déficit habitacional. Normalmente el crecimiento año tras año ni siquiera cubre el crecimiento orgánico, es decir, nuestro déficit en vez de ir bajando se iba elevando, pero con estos números que estamos presentando en estos primeros 100 días nos da la certeza de que es factible primeramente lograrlo y con eso sí reducir el déficit. Y por otro lado, apuntar a otro de los ejes centrales también del presidente, que es la generación de empleo, puesto que la construcción de vivienda genera 10 empleos en forma directa e indirecta. Es decir, que realmente el impacto es doble cuando uno hace la vivienda, darle la posibilidad de tener techo propio, que darle dignidad, que darle salud, darle confort, darle calidad de vida y la generación de empleo. A ver, Eddie, yo ya he notado acá una cuestión. Si bien vos sos muy técnico, después quiero hacerle algunas preguntas, ya una valoración política a los dos ministros que son políticos. Cuando escuchaba la semana pasada decir, acá no se ha insistido en aspectos que beneficien a la gente, en el bienestar de la gente. Y cuando algunos medios de comunicación que responden directamente al sector privado, contratando incluso al sector privado, algunos consultores diciendo esa ecuación, esos números de Petropar no coinciden, lo más probable es que estén perdiendo por algún lado. En la ecuación que hacen, la reducción del precio del combustible beneficia a unos operadores que tienen emblema Petropar, algunos son políticos, y le quitan de la ecuación al consumidor final, es decir, a la gente. Y ahí tenés el tema Ñandegas. Ñandegas es una cuestión que en 5 años lo metieron bajo tierra, no habilitaron nunca más. Y nosotros habíamos escuchado el otro día testimonios de personas, una señora acá al Bañado Norte, donde hicieron el lanzamiento, va con una carretilla con 2 garrafas y dice, no saben ustedes el beneficio que esto me genera a mí, que les tengo que dar de comer a toda mi familia, somos como 12 y consumo por mes, no sé, creo que dos garrafas de gas de 10 kilos por mes y esto le siente, ¿verdad?, para esa persona que menos tiene esa diferencia en el precio del gas. Es así como estás planteando. Nosotros hicimos un cálculo, primero en tema de combustibles, con las bajas que hicimos. Fíjate que nosotros desde que bajamos el precio del diésel, por ejemplo, si bien algunos privados bajaron, pero después volvieron a subir y hoy estamos en una cifra importante todavía, seguimos siendo lo más barato del mercado. Nosotros calculamos que la gente que hoy está cargando con nosotros, estamos en aproximadamente 700.000 vehículos, o sea, 700.000 familias que se están ahorrando dinero con el tema de combustibles. Y por el tema del GLP, solo con el Ñandegas móvil hay en este momento cerca de 3.000 familias que se benefician de manera mensual y cerca de 250.000 a 300.000 familias que se benefician con el precio del Ñandegas a nivel país. Porque recordemos que nosotros tenemos el Ñandegas, la recarga del gas de Petropar, el Ñandegas, en unas
110 estaciones aproximadamente, ¿sí? Entonces la gente que va y recarga tiene un ahorro. Hace cuestión de un par de semanas estuvimos en Canindeyú, donde ahí las garrafas son de 13 kilos. ¿Sí? Estuvimos 4 días y la gente se acercaba y nos decía que el ahorro que ellos estaban teniendo por haber llevado ñan de gas móvil allá fue de 70.000 guaraníes por persona, por familia, ¿sí? 70.000 guaraníes. Y nos estaban pidiendo, por favor, que volvamos en un mes. Hay un compromiso nuestro ir antes de fin de año de vuelta a esa zona. Hoy estamos recibiendo pedidos de diversas partes del país, por eso es que estamos con el proyecto de ampliar la cantidad de ñan de gas móvil. ¿Por qué es tan importante ñan de gas móvil? Con eso termino de responderte. Sí. Porque si bien es cierto que todas nuestras redes de estaciones tienen la posibilidad de tener el esquí de recarga, eso no es menos cierto que la gente tiene que trasladarse hasta ahí. En muchos casos era simpático, nos íbamos con el ñan de gas móvil a la zona del Bañado Sur, y para trasladarse la gente del Bañado Sur, del centro Bañado Sur, hasta una estación tenía que recorrer hasta 3 o 4 kilómetros. Tenía que pagar un motocarro, o sea, tenía que ser más caro su recarga de gas. Entonces, el hecho de irnos nosotros hasta esos barrios hace que ellos ahorren un montón de dinero, no solamente por el precio del gas, sino por la movilidad. Sí. Ministro Jiménez, el tema, hablaste de papa, hablaste de otros productos, ahora creo que estaba el locote también, el tema del locote ahora. Ustedes van a seguir acompañando con, ahora por ejemplo con el tema del tomate, ustedes hicieron las ferias, el gobierno puso los fletes, ayudó con eso. Cuando se vean este tipo de problemas, para eso siempre hay un equipo de respuesta, va a tener el Ministerio de Agricultura en todos los productos, porque yo sé que hay problemas, por ejemplo, ahora sé que hay problemas con la banana, también te iba a preguntar, eso nos está cobrando de la Argentina. Productos que se exportan, sé que suele haber problemas una vez al año con las piñas, también, que se tira un montón de piña que no llega. ¿Cómo se va a ir con ese tema? ¿Cómo se va a ir luchando contra? Pues cada producto tiene su problemática. Sí, el Ministerio de Agricultura realmente es muy amplio, todas las áreas que tenemos que estar atendiendo y cuidando todo, porque todos los productos agrícolas son altamente perecederos, la mayoría. El tema de la banana, tenemos una realidad que preocupa y bueno, ahora con mucha esperanza con este nuevo gobierno y tenemos mucha fe que toda esa gente, todos nuestros productores, especialmente de Cordillera, de Caguazú, de una parte de San Pedro tenemos, o sea, hay deuda bastante interesante para lo que significa la producción de banana en el país. Y bueno, sobre el tema también, no es que estamos quedando de brazos cruzados, las instituciones encargadas de la sanidad vegetal, se está trabajando para que se pueda abrir el mercado chileno. Hay una enfermedad que ellos requieren que sea controlado y que sea certificado, que es una cochinilla, creo que, si mal no recuerdo, que le va a permitir para en diciembre por llegar ya con productos de banana en Chile. Y eso es una ventana más para la comercialización de la banana. Por otro lado, es cierto, tenemos algunas debilidades en el sentido de encontramos hoy día que no tenemos una producción continua de ciertos productos, especialmente vamos a hablar hoy de la papa. ¿Qué dice la gente? Ministro, si nosotros tenemos asegurado que el contrabando va a estar controlado, nosotros vamos a invertir y vamos a llenar nuestro mercado con producto nacional. Y eso es la esperanza que ya se está generando en este sector. Y hay mucha gente que quiere trabajar. El problema, de repente uno produce tomate 3-4 días y está madurado, ya se echa a destruir. Y nosotros no tenemos cómo industrializar. Y hay veces que de repente se puede tener una superproducción, se puede pensar cómo transformar en conserva o otro tipo de subproducto que se pueda lograr con la materia prima, ¿verdad? Pero para eso nosotros necesitamos asegurar una producción, un volumen, cubrir primero el mercado y en caso de que se tenga esa situación se pueda transformar. Por eso un poco la agricultura un poco complicada. Bueno, a veces decimos, ¿tenemos mercado afuera? Sí tenemos mercado, pero a veces ni siquiera somos capaces de llenar nuestra producción interna y eso significa compromiso del Estado que hoy día sí la gente se da cuenta de que había sido que sí podíamos vender. Y ocurre con locote que no es tan perecedero como el tomate, que sí de repente no, les permite algunos días más. Caso de la papa, caso de cebolla, al empezar nosotros tuvimos problemas con la cebolla.
y acá mi colega Juan Carlos sabe, Paraguarí es una zona productiva de cebolla, tuvieron inconvenientes. Y hoy día se exige un poco de la calidad, claro que sí se exige, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Agricultura ya tiene diseñado, porque nosotros entramos ya con prácticamente el presupuesto del ejercicio fiscal actual totalmente ejecutado, entonces planificando ya cómo nosotros le podemos dar ya el valor agregado de calidad a la producción nuestra, invirtiendo con el secadero para cebolla, con un tinglado que le pueda a la gente acopiar, dar una preselección y llegar al consumidor final con un producto de calidad que sí se puede lograr, pero sí ya el compromiso en ese sentido del gobierno de darle los cuidados que necesitan nuestros productos para que nosotros podamos ser competitivos. Sí podemos ser competitivos, pero hay que darle esa inversión final que hay veces que el Ministerio de Agricultura y Ganadería no planifica una inversión porque siempre está bajo presión. Hoy día nosotros salimos, hablamos con nuestra gente, sabemos la realidad y por lo menos esa experiencia tenemos, ese conocimiento tenemos para decirle, bueno, vamos a plantear de esta manera y para el próximo año donde el ejercicio fiscal nos pueda dar la libertad de que nosotros podamos accionar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. El gobierno de Santiago Peña tiene clara, producir orientado hacia un mercado. Ese mercado nosotros tenemos, pero tenemos que producir cuidando el volumen de acuerdo a la capacidad que pueda absorber el mercado y así planificar durante todo el año una producción de calidad para que la gente pueda tener la fluidez en la comercialización, porque el problema del campesino es eso, sabe producir igual por la mitad, pero no sabemos cómo hacer la comercialización. Marketing es debilidad, pero no una debilidad, sino siempre el problema de contrabando que hoy día intensamente se está trabajando. Mira, cuando nosotros asumimos, se tenía una mesa anticontrabando, y eso es acaso inadmisible, ¿verdad? Hoy día prácticamente desactivamos, pero de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cuando de repente aparece ese tipo de problema, por supuesto, vamos a activar otra vez esa mesa anticontrabando para que se pueda coordinar las acciones. Hoy día podemos decir que las acciones son satisfechas, las instituciones están cumpliendo con su rol y el pequeño productor está contento. Antes de ir a la pausa, ministro Baruja, haciendo un poco una valoración política. 100 días de gestión, un 80%, eso inclusive en una entrevista que tuvimos con el presidente Peña, habíamos charlado al respecto. Un 80% de la prensa maximiza las cuestiones de las peleitas en el Parlamento políticas, ¿verdad? Todos los días vemos eso. Yo decía, da la sensación de que acá estamos viendo dos países, o sectores que tienen dos proyectos distintos. Un sector que mira un país conectado con el mundo, que abre los brazos para que vengan los inversionistas, que se creen las condiciones para que la gente esté mejor, que consiga empleo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, un sector que te tira para abajo permanentemente. En medio de todo eso, de lo que es la percepción de la opinión pública, ustedes tienen que remar y tratar de marcar la diferencia. Y le escuchaba el jueves al presidente Peña decir, lastimosamente hemos encontrado, después del 15 de agosto, un Estado golpeado. Y esa es una realidad muy diferente a lo que recibió Mario Abdo Benítez en el 2018, a lo que recibió este gobierno el 15 de agosto de este año. Entonces, ese trabajo de reconstrucción me parece que es un trabajo muy difícil y que hoy tenés esa avalancha mediática que hace hasta lo imposible por no resaltar eso que ustedes están haciendo. Así es, Jorge. Bueno, yo por eso al inicio de mi participación dije, hay que un poco analizar el punto de partida, que no fue una condición muy favorable, muy diferente a lo que fue 5 años atrás, en donde el Estado, el gobierno anterior, arrancó con una situación muy favorable administrativamente en proyectos, pero a lo que te referí un poco al tema mediático, a mí, esa parte para mí, yo creo que no es nuevo para nosotros. Nosotros hemos llegado a ganar las elecciones, tanto las internas y las generales, ya contra ese poder mediático. A pesar de eso. A pesar de ese poder mediático. Y yo creo que nosotros no tenemos que perder el foco de nuestro trabajo y lo que nos ha traído al resultado electoral, que ha sido la gestión. Existe vamos a decirle, el efecto mediático, pero existe la realidad del día a día del ciudadano, que hoy está empezando a sentir y lo va a ir sintiendo con mayor fuerza en los próximos meses. Yo me permito un poco hacer un recuento y
inclusive volver a repetir lo que ha hecho Petropar con la baja del combustible, con la baja del gas, el caso de Tecoporán Bareté, el Ministerio de Desarrollo, Sí. el caso de la defensa de los pequeños productores, como está explicando acá Carlos, nosotros mismos nuestra cartera, donde hoy triplicamos la cantidad de vivienda, estamos inyectando en los próximos meses más de 400.000 millones de guaraníes para poder concretar esta vivienda que estamos comentando, ¿verdad? Y eso se está sintiendo en toda la República del Paraguay, y ese finalmente es el elector, porque muchas veces yo suelo decir, hay veces que en Asunción es como que cree que Paraguay termina en calle última, y no es así, ¿verdad? Hay veces un microclima que se generan a veces inclusive en las propias redes cuando la realidad del día a día es otro en el interior y la gran mayoría de la ciudadanía. Y no hay que olvidar, me acuerdo que el día jueves antes del 30 de abril, medios de comunicación decían que iban a ser las elecciones más reñidas en toda la historia del Paraguay y fue la mayor diferencia en toda la historia del Paraguay. Así que nosotros, opinión particular ya, que algunos años tengo en el tema político, no tenemos que desviarnos de nuestra hoja de ruta. ¿Y cuál es nuestra hoja de ruta? Lo que planteó el gobierno, el presidente Peña desde su campaña, que la gente esté mejor. Si la gente va percibiendo que va mejorando su situación, su calidad de vida, su bolsillo, no hay efecto mediático que pueda alterar en un momento dado el resultado electoral. Y nosotros eso tenemos que, como esos caballos que tienen su orejera, seguir trabajando y cada vez más gestión, más calidad de vida para que la gente esté mejor, y eso se va a traducir, repito, en un resultado electoral futuro. Tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando con nuestros invitados. 100 días de gestión. Pausa, pero antes, Pipo, ¿vos qué tenés? Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Estamos con referentes del gabinete del presidente Santiago Peña haciendo este análisis, esta evaluación de los 100 días de gestión. Edy Jara, presidente de Petropar. Entre paréntesis, una de las niñas bonitas en estos 100 días, Edy Jara. Sí. Sin que ustedes se enojen, Baruja Niño Jiménez, bonito, ¿verdad? donde le gustó, pues. ¿Verdad? Porque Todos usamos combustible, así que estamos todos en combustible. el resumen que escucho incluso se pondera mucho el tema el combustible. ¿Esto podemos sostener o dependemos? Esta es una pregunta casi obvia, pero me gustaría escuchar la respuesta. ¿Dependemos del mercado? ¿Podemos nosotros sostener esto? ¿A qué plazo, a cuánto tiempo? Primero, Jorge, comentarte que el trabajo que se hizo en Petropar con la baja fue dirigido por el presidente de la República. Eso es importante comentarte. De hecho, el trabajo técnico después lleva a unos escenarios donde nosotros le mostramos a él y él toma la decisión final, y obviamente nos da de alguna manera, nos blinda, ¿sí?, sobre algunas decisiones que necesitamos tomar para poder tener los costos que tenemos. Eso para adelantar. Pero yendo a tu pregunta de fondo, si bien es cierto que este rubro históricamente, ¿sí?, a nivel internacional, depende de un precio pizarra, un precio que se genera en función a N operaciones a nivel internacional, y que eso va, además digamos, los efectos de la expectativa de precio futuro de los derivados del petróleo, hace que nosotros seamos tomadores de esos precios. Diferentes serían los países productores que tienen su propio crudo, que lo refinan, etcétera, donde ellos pueden manejar de alguna manera precios de producción real, ¿sí?, a diferencia de lo que es el precio que se cotiza internacionalmente. Si bien eso es cierto, no es menos cierto que hoy a nivel internacional estamos teniendo ofertas que están incluso más económicas que estos precios de pizarra o precios que se cotizan, digamos, a nivel del famoso precio internacional. Entonces, hoy estamos nosotros detrás de esas ofertas a nivel mundial que están existiendo, que están llegando a Latinoamérica, y nosotros a través de algo que le llamamos compras de oportunidad, creo que en un programa lo habíamos desarrollado con anterioridad este tema, nosotros tenemos la posibilidad de hacer las licitaciones donde normalmente se cierran con este precio internacional que estamos hablando, y los precios de oportunidad donde hay cotizaciones que incluso están por debajo de este precio. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo te puedo decir que
hoy esto nos permitió mantener los precios que estamos teniendo hoy. Estas bajas ya van a ir hasta fin de año, ¿sí? Entonces, no van a haber sorpresas ya negativas para el público. Eso me pareció importante, una buena noticia, sobre todo que ahora viene el fin de año, ¿sí? De última, y eso lo vamos a resolver después, en las próximas semanas, después de algunos viajes que tenemos también, donde vamos a reunirnos con refinerías y justamente con países productores. Puede llegar a haber de vuelta buenas noticias a fin de año, pero eso lo vamos a ir más adelante y va a ser una noticia que el propio presidente seguramente lo va a comunicar. Pipo, sobre el punto nomás, ¿verdad? Sí. Yo rescato siempre, ¿verdad?, el rol vigilante de la prensa, ¿verdad? Pero veía nomás unos referentes de la oposición decir, el primer escándalo de corrupción de la era Peña, la compra que quiso hacer Petropar con la Farja. Y yo digo, ¿cuánto perdió Petropar? 0. Cero, ¿verdad? ¿Por qué se frustró de alguna manera esa operación? Prensa negativa, que le afectó al proveedor, que estaba a un paso de conseguir su carta de crédito. Los bancos le dijeron, vamos, prensa negativa, le cortaron. O sea, yo nomás como también yo no sé si eso podemos meter en la ecuación. Yo entiendo que el rol de la prensa, la de contralor, vigilarles, mirarles a ustedes, etcétera, etcétera. Pero incluir eso como un aspecto de primer hecho de corrupción, cuando eso no ha generado ni $1 de perjuicio para la institución a tu cargo, Eddie. Claro, lo que pasa es que hay que entender que nosotros conocemos dónde están los riesgos, ¿sí? Y nosotros cuando lanzamos este tipo de llamados, donde nuevos proveedores que nos están acercando precios que van a hacer que se beneficie más aún el bolsillo de los compatriotas, pero como son nuevos, siempre está ese riesgo de que conozcan todo el circuito logístico hasta nuestra planta. Entonces, nosotros dijimos desde un comienzo, las operaciones de compras de oportunidad, donde intervienen o intervendrían proveedores nuevos, tiene que ser cero riesgo para el Estado, cero riesgo para el Estado. Entonces, pagaremos una vez que el producto esté en nuestro tanque, ¿verdad?, cuando estemos listos para despachar. Y eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Y nosotros, y acá quiero aprovechar, Jorge, tu pregunta, porque nosotros vamos a seguir insistiendo con operaciones donde podamos tener ofertas que nos permitan bajar los precios. Ese es el rol de Petropar. Petropar no está sentado, digamos, solamente en un rol de los 80 y los 90, donde Petropar tenía el rol de abastecimiento, nomás no importaba qué precio, No, hoy nuestro rol es de permitirle al presidente de la República dar esa noticia de beneficio a la gente y que el resto de los intervinientes del mercado le sigan a Petropar. Y si ellos no pueden comprar ese precio que Petropar obtiene, Petropar les venderá a esas otras distribuidoras. Pero ese es el punto acá, y nosotros vamos a seguir con estas búsquedas de los mejores precios para el beneficio de la gente. Acá nomás voy a aclarar que cuando el concepto de raíz, de hablar de corrupción, está errado, porque no se demostró que hubo ningún intento de estafa o ningún intento de algún hecho de corrupción. Simplemente la empresa a ellos les parecía que era una empresa dudosa porque era una empresa nueva. O sea, ni siquiera había algo concreto que decir, che, esta empresa está vendiendo más caro o está vendiendo petróleo robado de algún lado. O sea, nunca hubo un indicio de corrupción. Siempre hubo una desconfianza en que la empresa era nueva. Ese era el único problema que tenían. Acá hay una realidad. Nadie lo quiere decir, yo no tengo problema de decirlo. Acá hay una realidad. No a Petropar, al mercado paraguayo, y por qué no al mercado regional del Cono Sur, hay 3, 4, 5 empresas que le venden, a nivel internacional estoy hablando, ¿verdad? Y esas empresas, de alguna manera, ven que su reinado o su feudo, digamos, no quiere, o sea, lo ganaron y hace décadas que lo están manteniendo. Entonces, de alguna manera, también hay una situación de no quieren que otros proveedores entren, ¿verdad? Entonces, yo le decía eso, me acuerdo, a un empresario bancario que estaba viendo el tema de la carta de crédito, ¿verdad? Decía, la experiencia, pero espera un poco, si hablamos de experiencia,
solamente tienen experiencia cuatro empresas que venden a la estatal. Entonces, aunque venga alguien con espalda financiera, no va a tener experiencia, porque nunca le dejan entrar. Entonces, lo que decía Jorge, ¿verdad? Acá el tema hay que empezar a romper paradigmas para conseguir resultados diferentes a lo que venimos consiguiendo. Sí. A ver, Baruja, ministro, dos cuestiones que rescato. Por un lado dice Eddie, nosotros presentamos las opciones y el presidente finalmente toma la decisión. El jueves cuando le escuchaba a Peña decir uno de los logros en estos 100 días, a lo mejor pasó desapercibido, porque para mí me parece importante por esa hoja de ruta que mencionaste recién. Nosotros tenemos una hoja de ruta, esa hoja de ruta hay que seguir, más allá de esa avalancha mediática que nos quiere tirar para abajo. Pero cuando decimos esto, anteriormente había como que cada uno andaba por su cabeza. Digo, gobierno anterior, los ministerios, compartimientos de estanco le dicen, ¿verdad? Hoy se percibe, ustedes sienten también en las decisiones que van a tomar, en el tema vivienda, en las proyecciones, en los anuncios de los programas, el programa estrella que tenés, Xero Aponá, entre otros. Hay un involucramiento directo del presidente de la República en esas decisiones que se van a tomar, y a mí me parece que eso también, a quienes están al frente de esos ministerios, es un respaldarazo importante para emprender estas iniciativas. Totalmente, Jorge, y te recuerdo, Xero Aponá, que es nuestro programa más importante, que se suma a los diferentes programas, una propuesta electoral del presidente Santiago Peña, que hoy se convierte en realidad, y reitero, apunta a la clase trabajadora que paga alquiler mes a mes, que se estima más de 300.000 familias en el país que están pagando alquiler desde 900.000 hasta 2,5 millones mensuales. Y Xero Aponá es un programa que hemos diseñado desde el Estado, en donde el MUD ciertamente hemos liderado, pero estuvieron varios ministerios involucrados, desde la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el MITIC, el Ministerio del Trabajo, el Banco Central del Paraguay, el Banco Nacional de Fomento, AFD, lo que antes era la SED, y también el sector privado que ha participado en nuestra mesa técnica, todas las cámaras, la CAPACO, CAVIALPA, CAPADEI, CAPRIVI e inclusive la academia, para finalmente generar este producto que se llama Xero Aponá, porque el modelo de gestión del presidente Santiago Peña del inicio ha sido el trabajo interdisciplinario, porque ningún ministerio por sí solo puede hacerlo, porque todo está vinculado finalmente. Por decir un ejemplo, si uno va a hacer una vivienda en un asentamiento, necesita acceso, ¿verdad? Eso implica obras públicas, necesita acceso a los servicios de salud, educación, energía eléctrica. O sea, es transversal prácticamente la gestión que realizamos en todas las áreas. Entonces, realmente hoy, reitero, en campaña el presidente ha tenido propuestas muy claras a la ciudadanía que lo ha votado. Otra de las propuestas, aparte de las viviendas, fue el empleo, también fue combustible, porque eso ha sido algo recurrente en toda la campaña electoral, en donde la ciudadanía extrañaba lo que ocurrió en el periodo del presidente Carter, donde justamente Eddie había sido presidente de Petropar, y el recuerdo de la baja del combustible, de Ñandegas, quedó en la mente y en el corazón de la ciudadanía que ambicionaba, y hoy de vuelta tiene un gobierno que está procurando por todos los medios que baje el combustible, y no un gobierno que está en complicidad con la distribuidora anteriormente, que cuando bajaba el precio internacional, acá nunca bajaba el precio del combustible. Y esa es una realidad que uno puede revisar, en donde por meses ya estaba bajando el precio internacional y acá se seguía manteniendo. Y hoy Petropar toma una medida cuando los privados dicen que no puede ser, pero casualmente después ellos empiezan a bajar. Y hace poco hemos visto una manifestación casi insólita a mi criterio, en donde distribuidoras se estaban manifestando para que suba el precio del combustible. Normalmente hay una manifestación para mejorar la situación, para que baje, pero no para que se esté alzando en detrimento de la ciudadanía. Hoy tenemos un gobierno enfocado a buscar la satisfacción y el bienestar de las mayorías del pueblo paraguayo, y no de una minoría privilegiada que en otros momentos se ha enriquecido por la medida del gobierno. Ministro Jiménez, hablando un poco del tema de la carne, ahora con la exportación a Estados Unidos, al mercado americano, se había hablado que en un momento dado, hace
Antes de eso, unos días antes se habló de problemas con los mercados de Corea, que estaba comprando más barato a otro lado, o Taiwán, no me acuerdo de Taiwán o Corea. También el tema de que Israel, por el tema de la guerra, había bajado su compra, el mercado chileno no estaba comprando tanto. Esta compra del mercado americano compensa todo eso. La gente podría preocuparse en que suba un poco la carne, si es que se exporta. ¿Cómo está? Vos sos ministro de ganadería también, ¿verdad? Y tenés que ver con el tema de la carne y es un tema básico también. ¿Cómo están planificando ustedes? ¿Cómo están viendo este nuevo panorama con la exportación a Estados Unidos? Bueno, se recibió, por supuesto, con mucha alegría la apertura del mercado americano, que es un proceso largo, ¿verdad? Sí. Pero sí sigue siendo un logro del gobierno, porque yo creo que a pocos días, dentro de los 100 días de gobierno del presidente Santiago Peña, se ha hecho trabajo. Como él siempre, o sea, ayer decía justamente en la inauguración en Senaxa, golpeamos las puertas, insistimos, era un proceso de diálogo, de papeles va y papeles viene, hoy día es una realidad. Y esto, aparte de generar una expectativa demasiado importante en donde Paraguay va a volver a crecer su población animal, el hato ganadero, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Paraguay tiene capital importante que es su hato ganadero y eso nosotros tenemos que cuidar. Bueno, aparte de la apertura de los Estados Unidos, eso significa también ya la sensación de más mercado. Ya estamos hablando con otro mercado que sí ya está interesado. De hecho, Paraguay tiene un estatus sanitario que nos permite abrir más mercado. Y por otro lado, lo que la gente, algunos dicen que eso va a patear en el consumidor final, muy al contrario. Porque la parte que que Estados Unidos va a llevar, se le dice carne industrial, que va a estar destinado para otras cosas, y el resto de la parte del animal nos va a permitir ofertar más acá en Paraguay, e inclusive va a beneficiar mucho al consumidor final. Porque siempre decía, ¿qué es lo que más consumen los paraguayos? La costilla y los cortes populares, y vamos a tener abundancia de oferta en ese sentido, de que va, muy al contrario, va a bajar el precio de los animales, que hoy día no estábamos teniendo. Lastimosamente, el precio de la carcasa se mantiene entre 2.9, 3, 3.3, en los mejores casos. Hoy día probablemente aumenta un poquito el precio de la carne, de la carcasa, pero de la parte que se va a ir a los Estados Unidos, nos va a permitir ofertar más carne popular. Para el caso de la costilla, pero lo que más consume acá en Paraguay, vamos a tener una buena oferta en ese sentido. Eso es estamos en ese sentido de para bienes. Ahora, quería consultarte también, ministro Jiménez. Tema contrabando. Hablábamos el otro día con Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios. El golpe al contrabando, $6 millones en 2 meses. A lo mejor ese número ya subió porque hace 15 días la última vez que hablamos con él. Pero la semana pasada nomás veíamos una nueva incautación, toneladas de productos frutihortícolas. Y no estamos viendo el que viene, ese que trae un canastito que viene de Clorinda, sino camiones enteros con productos de contrabando, cebolla, papa, tomate. Entonces, ese es un golpe al financista. Y cuando se concreta ese golpe al financista del contrabando, ¿qué es lo que estamos logrando? No estamos perjudicando el mercado. Al contrario, nosotros pensábamos que el tema del contrabando equilibraba el precio, como un amigo tuyo, senador, que protagonizó el otro día un escándalo, dijo que el contrabando equilibra la inflación, ¿verdad? Como Nakayama, que dijo, no sé de dónde sacó esa teoría, ¿verdad? Sí. Pero digo nomás cómo eso también, el control al contrabando y la posición que ustedes asumieron de acompañarle al productor frutihortícola, los fortalece. Y acá estamos cuidando la agricultura familiar. Yo nunca me voy a olvidar el presidente Máximo González. ¿Le conoces a Máximo González? El del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay. 3.000 asociados tiene. Me dice, nuestros hijos ya no quieren cultivar tomate. ¿Quién iba a vender carcasa de teléfono a Coronel Oviedo? Dice, porque les es más rentable. Pues el contrabando les liquidaba. Entonces, imagínate el daño que estábamos generando con eso.
no tributábamos, no generaba ingreso al fisco y le estábamos liquidando la agricultura familiar. Eso, por ejemplo, yo casi no veo en ningún lado que se mencione, que se destaque, ¿verdad? Recién ahora se está promocionando con estas ferias. El viernes nomás veía a la mañana Black Friday de tomate, decía, reventaron, oye, vende paité. ¿A cuánto? ¿A 7.000 o a 6.000 más parece que estaba? Sí, yo le consulté justamente a uno de los productores, no podemos hacer Black Friday de tomate, bueno, Red Friday, pero no podemos hacer eso. Y estamos en condiciones, yo le preguntaba. Y ahí me contestó, mira, ministro, nosotros siempre vendíamos a pérdida. Si vendíamos, estábamos felices. Hoy estamos vendiendo, ganando unos centavos sobre nuestro costo de producción. Entonces, con mil gusto para hacer también que nosotros estamos felices con el gobierno, vamos a bajar. Inclusive bajaron 6.000 el viernes pasado, bajaron a 5.000 en algunos casos. Tomate. Pero, ¿qué es lo que acá importa muchísimo? Y yo siempre analizo en ese sentido, ¿verdad? De que, aparte de vender, no tenemos ingresos en el fisco, genera un efecto grave de migración. Los jóvenes ya no quieren trabajar. ¿Para qué va a trabajar si produce y no puede vender? No es que ni siquiera tiene precio. Si por lo menos se tiene precio y pueden ofrecer a bajo precio, no hay ningún problema. Pero no pudieron vender. Y eso decían ellos, 40.000 kilos de calle, tomate la ruta porque no podíamos vender. Sí. Hoy estamos contentos. Y mira, ahí es importante también mencionar lo que siempre decía el presidente, vamos a atacar en forma integral, hacer que el ministerio sea productivo, no asistencialista y prebendaria como siempre se viene haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aparte de cuidar la producción, a asumir, estuvimos interviniendo en las escuelas agrícolas. Las escuelas agrícolas no tienen tractores, no tienen maquinaria, no tienen, prácticamente están en la indigencia, pareciera ser, están en la escuela agrícola. Yo conozco, porque conozco las escuelas agrícolas de nuestro país. Y le llevamos los tractores, esto en los primeros días le entregamos en 2 ocasiones tractores agrícolas, sembradoras, fumigadoras, para que los jóvenes que egresan de esas instituciones, que son de mano medio, son bachiller técnico agropecuario, esos bachilleres van a estar capacitados para insertarse laboralmente en cualquier parte. Esa es una política del gobierno que es muy acertada, porque hoy día tenemos inclusive profesionales de otros países del Mercosur que están trabajando, especialmente en la zona de Alto Paraná, y es una competencia desleal. Pero ¿qué le podemos exigir a nuestros jóvenes si siquiera nunca tuvieron tocar un tractor en la escuela agrícola? Hoy día, esos jóvenes, la semana pasada, esta semana estábamos entregando con Itaipú, donde agradecemos al presidente de Itaipú también de que está colaborando con este segmento demasiado importante, que nuestros jóvenes vuelvan a estar interesados en formarse como productor. Y eso, en caso de Máximo González, ellos decían, bueno, no queremos producir más. Y en época de Horacio Cartes, yo puedo hablar con propiedad, en Santa Rosa de la Guaraú, el presidente en ese momento, Horacio Cartes, entregó 22 sistemas de invernadero. Hoy día, por debajo. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere producir. Entonces me llamaban y me decían, ministro, si se va a cuidar el mercado, nosotros vamos a volver a reactivar estos invernaderos que hasta hoy día están en condiciones. Nosotros solamente vamos a abrir la canilla, está el sistema de regadío listo, la estructura del sistema de invernadero está todavía en perfectas condiciones para volver a reactivar la producción, y eso genera una sensación de esperanza. Todo este trabajo que se está haciendo tiene un impacto que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos acá, en aquellas personas que ya se dejaban la agricultura. ¿Y qué significa eso? Que los jóvenes van a volver a abrazar el trabajo tan noble que es la agricultura. Ministro Baruja, el tema de la construcción acá de las viviendas para la clase media baja, pero clase media, los de departamentos, como ya se habló en el centro, de reactivar, de tomar propiedades que están ahí, este edificio del MEC, por ejemplo, que nunca se usó. ¿Cómo va eso? ¿Se está estudiando esa posibilidad de...? Porque hay un segmento que no fue atendido todavía, que es ese, ¿verdad? De gente que inclusive venía a trabajar acá con los nuevos ministerios, ¿verdad? De hecho, que Xerogapona apunta a ese sector, reitero, que no tenía la posibilidad de un financiamiento a largo plazo a una tasa baja, que hoy sí tenemos hasta 30 años a 6.5, que permite que su cuota se acerque a su realidad y al monto de su alquiler. El gran objetivo nuestro es aumentar la densidad, principalmente en el área metropolitana. Nosotros tenemos muchas propiedades propias
el caso más emblemático que todos recordarán, el caso de Mariano Roque Alonso, Sí. 17 hectáreas. Estamos trabajando para ver el modelo en donde queremos que el privado básicamente sea un socio del Estado, en donde el Estado aporte el terreno y el privado aporte la construcción y eso posteriormente se ha puesto a la venta. Entonces, todo eso que vos comentás, los terrenos propios, más algunos de otros ministerios, edificios que están, como el caso que vos comentaste del MEC, nosotros estamos trabajando sobre un proyecto de poder dar respuesta y utilizar nuestros propios terrenos y generar realmente infraestructura, vivienda para miles y miles de paraguayos que hoy están expectantes de tenerlo. Eddie, para ir redondeando, el jueves me tocó hablar con la ministra Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones. Mencionó el tema asfalto. Están pendientes, me dicen, nosotros estamos pendientes de lo que define Petropar, porque nos hablaron de que ahí vamos a obtener precios. ¿Cómo está ese tema del proyecto de ustedes de incursionar en el tema asfalto? ¿En qué quedó eso, Eddie? Con el mismo objetivo que nos puso el presidente de la República de generarle ahorros, digamos, a todo el mercado de combustible de GLP, estamos incursionando también en el mercado del asfalto. Recordemos que Petropar en sus comienzos tenía la importación y la distribución de asfalto décadas atrás. Hoy vamos a volver, ¿sí? Y te cuento que los números que estamos manejando, nosotros vamos a hacer también una compra spot ahora de asfalto, es que vamos a generarle un ahorro aproximadamente del 15% al MOPC en compra de asfalto. ¿Por qué? Porque aquí hay una realidad. Cuando Petropar a nivel internacional es reconocido por grandes fabricantes y traders como un gran comprador. O sea, tiene esa ventaja que no tienen tal vez otras entidades que necesitan, ¿sí? Que necesitan productos derivados del petróleo. Entonces, nosotros vimos una oportunidad, ¿sí? Y hemos confirmado esto con estos precios que te estoy comentando. En función a la última licitación que hicimos en OPC, nosotros le vamos a poder dar probablemente ese asfalto 15% menos, con lo cual se va a abaratar las obras públicas o el mantenimiento de estas obras públicas y además le genera un pequeño margen a Petropar. O sea, Petropar va a quedar igual con un margen positivo que termina beneficiando entonces de esa manera doblemente al Estado. Ahora, Gana Petropar, ahorra MOPC. Ahorra MOPC. Ahora, esto es el comienzo de lo que se viene. Nosotros pensamos apuntar también al mercado del sector privado, ¿sí? Buscar tener el mejor precio para las vialeras, claro. Entrar a competir en precio y no como hacía Marito con su precio para arriba y le extorsionaba a las vialeras si no le cortaban el contrato en el MOPC. En ese sentido, Jorge Pipó, nosotros, y es lo que pide el presidente de la República, nosotros somos 180 grados diferentes en los últimos 5 años. Creo que ya lo mencionó Juan Carlos, lo mencionó Carlos también. Nosotros venimos a beneficiar a la gente. En el asfalto, ¿cómo beneficiaremos? Vamos a tener obras públicas más baratas a través del asfalto, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso obviamente le afecta favorablemente a la caja del Estado. Y Petropar, como bien dijiste, va a generar ganancias. Nosotros queremos entrar a competir, ¿sí? Sanamente, ¿verdad? Pero teniendo nuestra ventaja competitiva. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Somos grandes compradores, los grandes poseedores, los que hoy tienen ese producto a nivel internacional, le ven a Petropar. Y te digo, hace un par de semanas estuvimos en el exterior, en un foro sobre diésel, comentamos que vamos a empezar a meternos en el rubro del asfalto. 12 empresas de primer nivel se acercaron después al terminar el foro para decirle que nos quieren proveer a nosotros el asfalto, ¿verdad? ¿Qué dirá Marito de todo, Pipo? No le gusta, puso. ¿Eh? No me gusta. No le va a gustar. Para ir redondeando, yo entiendo en 100 días, y quiero hacer esa ronda con los tres, Pipo, si me permitís. Se pudo haber hecho más en 100 días, Baruja. Vamos a arrancar con el ingeniero Baruja. Se pudo haber hecho más en 100 días. Eso es sin ninguna duda, ¿verdad? Pero, ¿qué impedimento encontramos? ¿Una burocracia excesiva? ¿Un desorden administrativo? ¿Qué tipo de trabas y lo que se puede ir destrabando para tener mejores resultados, ministro Baruja? Bueno, indudablemente que sí, si hubiéramos encontrado mejores condiciones como hablamos, ¿verdad?
hubiéramos tal vez hecho un poco más, pero a mí, no obstante, para mí soy muy optimista de que a pesar de estas dificultades se han generado resultados muy positivos en estos primeros días, como lo hemos prácticamente desarrollado en esta noche, y más optimista soy de que día a día, semana a semana, mes a mes que va ocurriendo, vamos a ir generando más resultados positivos aún para la ciudadanía. Yo creo que estamos dando ya los primeros resultados y mejores resultados se van a ir generando próximamente en beneficio de la ciudadanía, que finalmente es nuestro objetivo, y lo que a diario y permanentemente el presidente de la República nos está recalcando: buscar el bienestar de la ciudadanía, porque ese ha sido un compromiso de campaña y lo que votó la gente. La gente quiere estar mejor, empieza de a poco y va a estar mejor. Ministro Carlos Jiménez, parece que te peluqueado en tu presupuesto, ¿o no? ¿Tenés que pelear un poquito por eso? Sí, está un poco peluqueado, medio che por telaraña acá, pero no me pero igual vamos a vamos a estar presentes. De hecho, el presidente tiene un compromiso fuerte de Itaipú, es nuestro aliado fuerte en ese sentido. De hecho, si nosotros salimos y monitoreamos el dinero que se entrega a la gente, si llega realmente a invertir en lo que debería de invertir, vamos a tener el resultado que nosotros esperamos, y ese es el desafío. Producción orientada hacia el mercado y hacer que esa inversión, que cada centavo que invierte el gobierno realmente tenga el resultado esperado. Ese va a ser el mecanismo, y para eso también nosotros tenemos un cambio bastante fuerte dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estamos en finca, salimos a hablar con nuestra gente, salimos y le conocemos a nuestra gente. Más vamos a en la práctica de la hoy puruje cope por agenda pepona. Ese es el pedido del señor presidente, y eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Porque queremos que cada centavo que se invierta realmente tenga resultado. Agricultura es fácil de medir. Se siembra hoy y se tiene que cosechar, y si no se cosecha y que todo ese dinero que se entrega no tiene resultado, ahí vamos a tener la evaluación primero de nuestra gente, que esa gente que recibe los insumos y realmente invierte correctamente para que el mercado esté lleno de productos de calidad, y ahí la complejidad de nuestras acciones va a necesitar un pequeño incremento en el famoso tapecuare, como dicen en guaraní. Y eso yo creo que estamos hablando para que de repente, en caso de que tengamos alguna necesidad extraordinaria dentro del proceso del ejercicio fiscal del año siguiente, vamos a tener que hacerlo. Pero hoy creemos nosotros que con ese dinero aún vamos a llegar a mucha gente. Eddie, vos encontraste, hay un informe de auditoría que nosotros publicamos el otro día, lapidario por cierto, pero más allá de ese desorden que hablaba el presidente Peña, igual hay que mirar para adelante, ¿verdad? Sí, eso él nos pidió. Él nos pidió que no dejemos las cosas que hay que denunciar, las cosas que se hicieron mal, que las revisemos, pero que eso lo haga un equipo paralelo, y que nosotros nos enfoquemos en el presente y en el futuro. Porque él siempre nos dice: la gente no puede esperar. Él cuando caminó y estuvo en campaña, era lo que más nos comentaba, era lo que más le preocupaba, y decía: nosotros tenemos que ocuparnos de la gente, porque la gente ya no puede esperar más. La gente pasó mal, sobre todo los últimos 5 años, ¿verdad? Y aquí me quiero referir un poquitito a la pregunta que le hacías vos a Juan Carlos y a Carlos recién. Yo creo que hubiese sido un poco diferente estos 100 días, una opinión mía, si nosotros encontrábamos el estado que nosotros dejamos en el 2018. Si encontraban así. Si encontrábamos como dejamos en el 2018, Sí. pero encontramos lastimosamente, y eso lo dijo el propio presidente de la República, el estado que dejó el gobierno que salió. Entonces, y como muestra un botón, nosotros el ñan de gas móvil, que recién estábamos hablando que le está generando muchos beneficios a tanta gente, que es tan requerido a nivel nacional. Este ñan de gas móvil, recién pudimos salir recién finales de septiembre, comienzo de octubre, porque el vehículo necesitamos hacerle un mantenimiento de casi 45 días, porque estaba tirado, sin uso. Fue un proyecto enterrado por el gobierno anterior. Así Y bueno, es. este es un tema por el que no se entiende, siendo que tantas familias son beneficiadas por esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que el presidente de la República fue claro en las entrevistas que ha tenido. Él no está contento, con lo cual nos traslada a nosotros, digamos, la responsabilidad de apretar cada vez más, de llegar al objetivo en forma más rápida. Nosotros acusamos recibo de ese pedido de él, y bueno, estamos aquí. Nosotros en realidad, o sea, tenemos reuniones, los ministros nos van a dejar
no me van a dejar mentir, tenemos reuniones sábado, domingo, nos pide que salgamos de la oficina, que estemos encima de cada tema que es, digamos, nuestro campo, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos yendo por buen camino, pero realmente sabemos que la gente nos puede esperar, que es el mensaje que él nos dice, y en función a eso estamos trabajando. No estamos mirando a nosotros lo que hicimos, sino que es la famosa frase, meta alcanzada, meta olvidada. Vamos al siguiente punto y vamos a tratar de seguir beneficiando al bolsillo de la gente. Gracias. Acá nomás una cosa, sí. es lo que decía Eddie de Ñandegas, y me vino la imagen de decir, ¿qué piensa una persona a la que vos le nombrás presidenta de Petropar y después presidente de Petropar? ¿Y qué piensa un presidente de la República cuando un tema como Ñandegas Móvil, que era clave, que no habrá sido tan grande el negocio que habrá movido, y decir, no, ¿qué hacemos con este camión? Tira la mierda, deja que se funda eso. Y la gente que cargaba, no, es que se joda la gente. O sea, ¿qué estómago tenés que tener para tener ese nivel de desprecio por el ciudadano común, verdad? Porque vos puedes decir, y dice, bueno, compré más caro, compré más barato, y ahí, bueno, lo que vos quieras, podemos discutir mucho tiempo, pero cuando vos tenés una cosa, ¿cuánto mueve realmente en dinero Ñandegas Móvil movía como para que vos tengas tanto desprecio y ya tirá la mierda de ese camión, que se pudra ese camión ahí y que la gente se joda? Porque esa es la frase. No pudo haber otra explicación. Alguien le habrá preguntado, ¿qué hacemos con el camioncito? Tirá por ahí. Propaganda cartista. Tirá por ahí. ¿Con qué estómago puedes decir eso? O sea, ¿qué tenés en el corazón? Una piedra. Porque es el estómago de la gente directo. Imagínate, yo recién te comentaba que cada Ñandegas Móvil, que el camioncito, le beneficia por lo menos a 3.000 familias por mes, por lo menos, ¿sí? En promedio están cargando, ese es otro tema, están cargando 3, 4, 5 kilos nomás. O sea, va efectivamente apuntando a nuestros compatriotas de clase media hacia abajo, ¿sí? Para el gran negocio no es el gran... Por supuesto, esto es... nosotros no perdemos con este negocio, ¿sí? No perdemos, tenemos márgenes mínimos, tanto nosotros como el operador, porque hay que entender que el camión es de un operador, que en su momento, así definimos nosotros el modelo de negocio, porque esto fue una idea nuestra, un proyecto del gobierno de Horacio Cartes, que el gobierno que siguió, que terminó el 15 de agosto pasado, lo enterró, ¿sí? Y cuando voy a decir por qué, no es porque lo quiso enterrar o porque se olvidó. Acá hay que entender también quién pidió que eso ocurra, ¿sí? Eso hay que decirlo, ¿verdad? Acá hubo grandes aportantes a campaña de gente que perdió, y bueno, esos aportantes coincidentemente también están en los rubros donde hoy competimos nosotros. Gracias, Eddie, muy amable. Gracias. Ministro Baruja, gracias por su tiempo. Gracias, Jorge, y gracias a toda la audiencia. Carlos Gracias, Jiménez, Pipo. ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Yo le iba a preguntar, pero no tenemos más tiempo. No hay competencia entre ustedes, quién hace más. Eso es bueno. Entonces, no hay competencia de quién hace más. No hay acá competencia. Entre los tres, Pipo, ¿con quién vos te quedás? Con los tres. Yo tengo uno, por no voy a decir, porque se van a enojar conmigo. Tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta vamos a hablar. El viernes a la mañana reventó la Feria de Empleo en la Secretaría Nacional de Deporte. La ministra del Trabajo vamos a hablar, y también con Rolando de Barros, ministro del Ambiente. Pausa cortita, venimos enseguida. Seguimos en Caro Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13 y ya seguimos con nuestros invitados. Le presentamos a la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches, ministro. Un gusto compartir con ustedes hoy para comentarles un poco de los avances que tuvimos en estos 100 primeros días. Sí, antes de hablar de los avances, lo del viernes a la mañana, explotó eso, ministra. Estaba previsto eso. A mí me sorprendió la cantidad de gente, Secretaría Nacional de Deporte con su carpetita. Después vamos a mostrar esta plataforma nueva que lanzaron también el viernes, Emplea PY. Pero, ¿se esperaban ustedes esta respuesta de la gente? Bueno, realmente nosotros lanzamos esta plataforma hace una semana aproximadamente, y a medida que pasaban los días íbamos promocionando, ¿verdad? Y también las empresas se iban adhiriendo. Y nosotros calculábamos alrededor de 3.000, 4.000 personas, pero al final tuvimos 21.000 personas registradas en una semana dentro de nuestro nuevo portal.
Y el viernes estuvieron 6.000 buscadores de empleo en el SND Arena. Ahí vinieron de todos los distritos, del Departamento Central, también de Capital, muchísimos jóvenes, gente ya con experiencia también, y las empresas realmente que cumplieron un rol bastante Esto que estamos importante. viendo del viernes, perdón, esas imágenes, pone por favor, Cote, esas imágenes, eso fue el presidente también, ¿verdad? Sí, estuvo el presidente. Estuvo acompañando a los jóvenes, dio palabras de aliento también, del compromiso del gobierno que tenemos para conectar la oferta y la demanda de trabajo, el rol del ministerio, pero no solo de nosotros, sino de todo el gabinete, de todos los ministerios y entidades públicas para poder trabajar en conjunto y para poder realmente llegar a nuestra meta, que es la generación mes tras mes de más puestos de trabajo en alianza con el sector privado. ¿Qué es lo que se hizo básicamente el viernes ahí? Que se llenaron cargón de base de datos. ¿Qué es lo que hicieron esos jóvenes que estuvieron ahí? Bueno, los jóvenes se registraron, llenaron sus perfiles con todos sus datos. Lo importante de esta plataforma es que ya conecta los datos del registro civil, de la policía, del MEC. Entonces es mucho más sencillo llenar este portal de empleo. Antes el Ministerio de Trabajo tenía o usaba el Google Form. Nosotros dejamos de lado todos esos mecanismos arcaicos y en 2 meses pudimos desarrollar esto. El joven cuando carga todos sus datos tiene su CV, es un CV digital, un CV electrónico que le permite también a la empresa poder monitorear y machear con el perfil requerido. Entonces, en esta oportunidad lo que hicimos fue seleccionar esos perfiles para los puestos que ellos se habían postulado o la gente que no se había registrado, nosotros le ubicamos en la empresa donde estaba más acorde a su experiencia y a su perfil. Esta es la página que lanzaron, ¿verdad? Sí, esta es la página donde podemos ver ahí las ofertas de empleo. Pueden poner, por ejemplo, vendedor o ingeniero, le dan buscar y va a salir todas las ofertas que están ahí. Entonces pueden buscar por rubro, pueden buscar por departamento, pueden buscar también por ciudad para ver dónde queda la empresa y ir ahí monitoreando cuáles son esos puestos que estamos teniendo actualmente. Y ahí en esta información, yo estaba mirando la página que ahí estamos viendo, te sale qué empresa es, el perfil que buscan, el salario base, toda esa información que es clave también, ¿verdad? Porque y el viernes habíamos hecho una consulta con la gente que estaba en ese lugar, cómo se enteraban. Y un porcentaje altísimo a través de las redes sociales que ustedes, estos flyers que van compartiendo, qué clave que es eso, ministra. Sí, en las redes sociales hoy para los jóvenes es clave, ¿verdad? Sí. Todo lo que es la difusión a través del Instagram especialmente, le llega muchísimo a los jóvenes. También el Twitter ya para gente de 30 años para arriba se están informando a través de las redes. Pero algo muy importante, Jorge, el presidente el día jueves hizo un video. Y ese video tuvo un alcance espectacular, casi 270.000 vistas. Y desde ese momento la gente comenzó a registrarse. Así que las redes de la presidencia y también de los ministros que estuvieron acompañando fue clave para difundir esto y de todas las empresas con su compromiso que también estuvieron compartiendo. Bueno, también está con nosotros el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el MADES, Rolando de Barros Barreto. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipó, ministra. Un gusto realmente compartir con todos ustedes y con toda la audiencia. 100 días de gestión en tu ministerio, ¿qué vamos a resaltar? Realmente, hoy en día, gracias a estos 100 días y tenerlo al presidente de la República como vocero principal de la gestión ambiental y la política ambiental que hoy en día está implementando Paraguay, me ha facilitado bastante las cosas. Lo más resaltante en los 100 días que hemos logrado con el apoyo del presidente de la República, el poder legislativo, que hay que destacar, nuestros diputados y senadores han acompañado de lleno el proyecto de ley de créditos de carbono, que es una herramienta innovadora, moderna, que conlleva a la financiación sostenible a nivel mundial. Nos posiciona hoy en día a Paraguay en lo más alto
a nivel global en lo que respecta a estas herramientas innovadoras, reitero, ante otros países vecinos e inclusive ante otros países de la región. Con esta ley promulgada, todo el mundo está mirando a Paraguay. Todo el mundo está desembarcando en Paraguay por la garantía que estamos ofreciendo, por la seguridad jurídica en lo que respecta a inversiones sostenibles en las diferentes áreas y también muchas agencias multilaterales, fondos internacionales que quieren invertir en uno de los mayores capitales que tenemos, que es el capital natural. Y eso hace que Paraguay hoy en día tenga una imagen diferente. Todos estos fondos, el FMI ahora va a desembolsar casi 400 millones de dólares a Paraguay. Eso no es una coincidencia ni una casualidad. Es porque se están haciendo bien las cosas, estamos enviando los mensajes correctos. El propio presidente de la República incorporó como un eje estratégico y prioritario lo que respecta a medio ambiente y desarrollo sostenible. Y el mundo entero se dio cuenta del mensaje que estamos enviando. Es así que todo el recorrido que estuvimos haciendo en estos 100 días a nivel internacional, ya sea Estados Unidos, ahora estamos frente a la COP28 en Dubái. Hay una expectativa inmensa de venir a invertir en Paraguay en todo lo que respecta a energías renovables, crédito de carbono, energía hidroeléctrica, fertilizantes verdes, lo que es también el desarrollo de biocombustibles. El ministro de Industria y Comercio acaba de elevar del 3% al 5% la utilización de biocombustible a nivel nacional y son acciones claras y mensajes claros que estamos enviando de que en Paraguay se puede desarrollar de manera equilibrada, también conservando los recursos naturales que tenemos. Ministro, acá hay una pregunta que viene en contramano en lo que estabas tan verde tu respuesta, pero ¿qué pasó con el tema del gas natural que se había hablado antes, de la explotación de gas natural y todo eso, que también es una fuente interesante para revisar, sobre todo cuando estamos hablando del Chaco, que tiene que llevar su energía desde hoy, desde acá, de Itaipú, de Ceretá, todavía no hay fuentes de energía en el Chaco suficiente como eólica o solar. ¿Se va a seguir viendo eso? ¿Se dejó en stand-by? ¿Ahí se prosigue estudiando el tema? Realmente, de que hay gas natural, hay pipo. Lo que no se sabe, por falta de mayores investigaciones e inversión, es si es rentable la cantidad explotable o aprovechable que existe en la zona. Ya tenemos comprobado 2 pozos, el presidente 1 y 2, se llaman los pozos de exploración, ya existe el gas natural. Lo que pasó es que salió una ley que limitó, una ley que prácticamente en lo que refiere a hidrocarburos, enviamos una mala señal porque esta empresa que estaba haciendo la prospección, exploración y explotación, que es la empresa Primocano, está ya de la década de los 80 y sale una ley prácticamente retroactiva que impide la explotación. Entonces, hoy en día creo que el Ministerio de Obras Públicas y con el Viceministerio de Obras Públicas y también lo que desempeña la actividad en sí están trabajando para crear un marco legal para revertir esa posición en Paraguay y que puedan haber otras empresas que puedan investigar, ya que hoy en día la coyuntura geopolítica hace que nosotros nos quedemos prácticamente totalmente aislados. Bolivia está sin gas y si nosotros llegamos a identificar que hay un bolsón explotable dentro de nuestro territorio, puede significar hasta la independencia energética para nuestro país, que va a conllevar a un desarrollo social, económico y ambiental, porque el gas natural es uno de los gases con menores emisiones de gas de efecto invernadero y mucho más amigable con el medio ambiente. Ministra, hay una cuestión clave acá, esta experiencia del portal Emplea Paraguay, la respuesta que tuvieron, dijiste 21.000 activaciones, no sé cómo se dice. 22.000 registros. Registros, que es muchísimo en una semana, ¿verdad? Quedó y prendió y hay una expectativa tremenda
esa promesa de campaña del presidente Peña, lo que respecta a la generación de puestos de trabajo. La muestra del viernes es lo que vimos ahí en la Secretaría Nacional de Deportes, es la cantidad de gente ansiosa por obtener, y no precisamente el primer empleo, porque hemos visto, viste ahí de 18 a 40 el promedio, no sé si me equivoco, ¿verdad? Sí, de esa franja, digamos, ¿verdad? Porque en las opciones que había también no solamente era para jóvenes, también seniors se pedía, me estaba fijando. Entonces, ¿cómo estamos trabajando en ese sentido para dar cumplimiento a eso que fue uno de los ejes o columna vertebral principal de campaña del gobierno de Peña? Bueno, este portal es una herramienta, no es la política en sí, no es la política activa de empleo, sino es una forma de acercar la oferta y la demanda. Nosotros lo que estamos intentando es volver a ganar la confianza en la institucionalidad. Eso es muy importante. Nosotros cuando lanzamos esta plataforma y conversamos con todas las empresas, les solicitamos justamente de que no va a ser la primera vez, sino el lunes nosotros ya vamos a tener 500 nuevos puestos para la semana que viene. Y esto va a ir tomando una dinámica y más empresas se van a sumar. Cuando yo asumí, el Ministerio trabajaba con 45 empresas nada más. Hoy nosotros estamos por las 160 empresas a nivel país, no solamente en Capital, sino también en Alto Paraná, en Itapúa, en Caguazú, que se van sumando. Pero nuestra exigencia siempre va a ser el trabajo decente. Nosotros no podemos ofertar trabajos informales o trabajos por debajo del mínimo. Si bien hay un montón de modalidades contractuales, lo que queremos es que la gente tenga confianza en el gobierno, en la institución del Ministerio de Trabajo y sepa que ahí van a encontrar empleos decentes. Y toda esta política tiene que ir acompañado con la formación y capacitación laboral indudablemente, porque hoy tenemos 6.000 personas que se postularon, pero de esas 6.000 son 2.865 vacancias que tuvimos el viernes y esas se llenaron. Pero hay gente que necesita reforzar su educación para el trabajo. Y ahí hay una apuesta fuerte a nivel territorial, donde lo que queremos es fomentar la política, tanto de los mandos medios, pero también de las tecnicaturas. ¿Por qué? Porque cada vez más las empresas nos exigen mano de obra calificada. Pero también hay puestos para adquirir experiencia. Y nosotros vamos a trabajar con los jóvenes en ese proceso de intermediación laboral para que ellos puedan conocer sus aptitudes, sus habilidades blandas y vamos a dirigirle, porque esa es la política activa de empleo de intermediación, tratar de guiarle al buscador hacia donde su perfil le dé, si es primera experiencia, segunda experiencia, y también trabajar con las empresas que nos exigen también más cursos, mayor cualificación, como mencioné anteriormente. Pero la formalización acá es la otra pata, el punto clave de trabajar, de cambiar esos índices tan altos de informalidad. Y yo creo que a través de la mirada que tiene el presidente, de cómo vamos a encarar estas políticas de control, de fiscalización y de incentivo para el empleo, lo que vamos a lograr es que finalmente la gente encuentre un trabajo, un puesto y podamos llegar a nuestra meta tan ansiada de los 500.000 empleos. Las empresas que quieran acceder como tomadores de personal, ¿cómo hacen? Porque este es para la gente que quiere pedir empleo. ¿Cómo contactan las empresas y dicen, bueno, yo necesito 10 cajeros, 5 empaquetadores, 10, no sé, costureras? ¿Dónde entran? ¿Con quién se contactan para ser parte de la oferta? Nosotros dentro de nuestra Dirección General de Empleo tenemos un departamento de empresariales. Ese departamento de empresariales es la que contacta con las empresas o las empresas le contactan y lo que hacen es establecer unos ciertos criterios, bases y condiciones, como nosotros le llamamos, para ser usuarios activos de nuestra plataforma. Entonces la empresa se registra y cada semana, si tiene vacancia, envía a la oficina de empleo o cada 15 días, pero lo más habitual y cuando más cargos tenemos es a fin de mes. Y ahora en diciembre especialmente, que hay mucho movimiento, mucha demanda de mano de obra, vamos a tener más puestos y luego vamos ya a trabajar
con los lugares que tienen temporada alta de verano dentro de nuestro plan empleos de verano, que estamos trabajando con los hoteles, restaurantes, todo lo que tenga que ver con turismo. Firmamos un convenio con Senatur justamente para incentivar todo este corredor de turismo que ellos están trabajando muy fuertemente, y nosotros lo que hacemos es colocar justamente a las personas buscadoras dentro de esos puestos y en su territorio, para que no se tengan que desplazar. Eso es muy importante. Ministro, Rolando de Barro, el tema de esta ley de créditos de carbono, entiendo cuál es la pretensión, el propósito, la captación de cursos internacionales, etcétera, etcétera. ¿Cómo en la práctica funciona eso? ¿Cómo explicamos eso, el mecanismo, hoy que ya tenemos una ley al respecto? ¿Cómo funciona eso? Bueno, importante tu pregunta porque todo el mundo se comunica con nosotros queriendo entender. Acá hay diferentes modalidades de certificación. Normalmente siempre cuando hablamos de medio ambiente nos enfocamos mucho en los bosques. Y en este caso no es solamente bosques, acá hablamos de residuos. Cuando hablamos de residuos como lo que fue Cateura o lo que es el Farol, se generan diferentes tipos de gases que uno puede certificar el secuestro de eso o el manejo de esos gases, y eso se mide en toneladas de carbono. ¿Quién hace la certificación? Una certificadora internacional, que es la que hay dos patas. Una es el desarrollador del proyecto, después está la certificadora internacional, que es la que te valida el proceso de certificación y que después se comercializa a nivel internacional en lo que es, y terminando la idea, es residuos, procesos industriales. Cuando hablamos de procesos industriales hablamos de eficiencia energética, si de repente puedo utilizar una industria chip de biomasa o derivados vegetales, que son todos renovables, energía renovable. Una hidroeléctrica puede certificar procesos de agricultura sostenible, ganadería sostenible, bosques, reforestación y forestación. Entonces, en todas estas actividades uno puede ir desarrollando proyectos. Hoy en día ya están desembarcando aquí 5 o 6 certificadoras importantes. Nosotros lo que estamos haciendo es facilitar, realizamos por ejemplo seminarios de capacitación con la Asociación Rural del Paraguay, con la UGP, con la FECOPROD, con la sociedad civil, para poder conectar a todos los eslabones de esta cadena, para que la gente tenga información y tome las mejores decisiones, y entonces así buscar cuál es el proyecto más conveniente y rentable, porque como yo siempre digo, si no es rentable no se puede conservar, si no es rentable nadie va a acceder a este tipo de crédito de carbono. Y aparte también están los grandes fondos internacionales que dentro de su responsabilidad socioambiental vienen a Paraguay y dicen: Jorge, vos tenés un bosque de 5.000 hectáreas. Entonces yo quiero adquirir estos créditos de carbono del bosque de 5.000 hectáreas para cumplir con mis objetivos y compromisos empresariales. Entonces ellos vienen, estamos trabajando en la reglamentación de la ley ahora. Eso es importante, eso te iba a decir. ¿Cómo se articula eso? Yo como contacto, ¿quién regula eso, los términos? Hoy en día estamos trabajando en la reglamentación de la ley. ¿Por qué no está culminada? Porque ahora estamos viajando nosotros a Dubái. En Dubái van a haber nuevas normativas y nuevas hojas de lineamientos al respecto, en base a lo que es la ley de crédito de carbono para el mercado voluntario y mercado regulado obligatorio. Entonces, una vez que traigamos todos estos insumos de Dubái, ahí vamos a tener mucho más claro cómo definir. El Ministerio del Ambiente es la autoridad de aplicación de la ley de crédito de carbono, en la cual también se establece un registro. Toda operación referente a crédito de carbono se debe registrar en el Ministerio del Ambiente. Tanto el vendedor como el comprador, con todos los detalles y datos. Entonces, nosotros vamos a tener georreferenciado el lugar, la actividad, cuántas toneladas de crédito de carbono se generó por la actividad que te mencioné anteriormente, dónde fue comercializado, cómo, por qué. Entonces, para que se tenga un inventario total de todas las transacciones, que eso también va a dejar rédito para el país y también va a permitir complementar las diferentes actividades que hoy en día ya se están realizando, porque mucha gente está diciendo los créditos de carbono van a frenar la economía nacional.
va a impedir que el Paraguay se siga desarrollando. Al contrario, hoy en día la ley de crédito de carbono lo que va a hacer es complementar las actividades existentes en Paraguay. El que se dedica a la ganadería puede hacer una forestación, reforestación o certificar un área de bosque y aparte de dedicarse al ganado y recibir un ingreso por el ganado, va a recibir también otro ingreso complementario por la venta de los créditos de carbono. O sea, por donde se lo mire es extremadamente ventajoso, ¿verdad? Es ventajoso. Porque aparte te sirve también para defender nuestros recursos, para proteger nuestros recursos naturales. Tiene triple propósito, triple acción, económico, social, ambiental y por sobre todo lo que hoy en día estamos discutiendo a nivel internacional, el tema de la Unión Europea. Esta ley de crédito de carbono hizo que el Paraguay se posicione de manera diferente, que el Paraguay realmente muestre que estamos comprometidos con el medio ambiente, sin, por supuesto, seguir desarrollándonos en lo que respecta a nuestro mayor y principal motor económico, que es la agroindustria, es la producción agrícola, ganadera, forestal, que está iniciando ahora gradualmente, pero Paraguay está contribuyendo a la seguridad alimentaria del mundo. Somos 6.300.000 habitantes según el censo, creo, y producimos alimentos para más de 100 millones. Entonces, nuestra contribución es vital en lo que refiere al aspecto global. Y nuestras emisiones son del 1% a nivel mundial. O sea que nosotros nuestra actividad prácticamente no tiene un impacto profundo ni una contribución importante en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta, le quiero preguntar a la ministra de BIPO, Superintendencia de Jubilaciones. Este es un tema clave que está en el debate, importantísimo, el rol también de ustedes en este sentido. Pausa, venimos enseguida. Bueno, penúltimo bloque, pues tenemos una pausa cortita más todavía y estamos en Caro Cruz, Canal 13. Ministra, este tema, Mónica Recalde, Superintendencia de Jubilaciones. ¿Hubo un consenso? Pues hay algunas centrales obreras que dicen, pero tampoco nosotros no estamos de acuerdo, no participamos. La última vez que habíamos hablado en una entrevista me dijiste, se invitó para que vengan todos, algunas no vinieron, pues hoy son las que están reclamando. Sí, realmente fue un trabajo que se inició ya la segunda semana de asumir el presidente Santiago Peña, las negociaciones y el pedido que ellos tenían de varios puntos que ya se venían arrastrando hace 10 años, que no esté en el Banco Central, que eso se eliminó, que exista la participación de los jubilados, las centrales obreras y también el sector privado dentro de un Consejo Nacional, que ese consejo pueda supervisar al superintendente y que sea autónomo. Entonces esos puntos se han cumplido. Nosotros en este proceso invitamos a todos los jubilados organizados, a las centrales obreras y al sector empresarial. ¿Qué es lo que ocurre, Jorge? Que hay ciertos sectores que no tienen una representación legítima, no tienen una agremiación. Pero nosotros igualmente, cuando ellos se manifiestan enfrente al ministerio, nosotros los recibimos, les explicamos el proyecto y hay grupos que sí participaron, especialmente de los jubilados, que participaron de las mesas y que presentaron por escrito su postura, incluso cumpliéndose con los puntos que ellos solicitaron, igual no están de acuerdo con el proyecto y se respeta, por supuesto, estamos en un país democrático, la gente puede estar o no de acuerdo, pero nuestra responsabilidad es siempre trabajar como nos dicta los convenios de la OIT con las centrales sindicales, con las representaciones empresariales y también con esas representaciones organizadas de los jubilados. Estuvieron 22 representaciones de jubilados, tanto de IPS, de la caja bancaria, de la caja fiscal, del gremio de policías, docentes, enfermeras. Tenemos también una reunión en la próxima semana y bueno, la mayoría está de acuerdo con la supervisión y el control, eso es sin ninguna duda, pero ya se subsanaron esos puntos que ellos querían. Ahora ya se presentó en el Parlamento, el proyecto de ley ya fue presentado por el Poder Ejecutivo, por lo tanto el otro proyecto pasaría al archivo o se dejaría de estudiar para tratarse este proyecto consensuado y a la par un acuerdo que el gobierno firma con los sectores por el tema de las reformas. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos en materia
previsional en materia tanto de salud como de jubilaciones y pensiones, de sostenibilidad de las cajas, qué vamos a hacer con la caja fiscal. Ya hay un acuerdo, pero lo primordial es que empecemos por la regulación, por la supervisión y que ordenemos la casa, ¿verdad? Con las cajas previsionales, con reglas de juego que nos permitan monitorear y luego hacer los ajustes. Sí. Acá, ministro, la Unión Europea, justamente decía el viernes, el representante hablaba de ciertos productos, de que el café, el cacao, un montón de productos más que tienen que cumplir y que no tienen que haber deforestación. ¿Cómo estamos nosotros con ese tema? O sea, ¿hasta qué punto tenemos que estar acatando eso? El tema, justamente, de la Unión Europea, el relacionamiento, el acuerdo, fue el presidente Peña el que le dio un ultimátum prácticamente a la Unión Europea diciéndole hasta diciembre vamos a seguir debatiendo, pero yo asumo la presidencia de pro tempore del Mercosur y si ustedes no quieren hacer el acuerdo con el Mercosur, vamos a hacer el acuerdo con otro. ¿Hay demasiadas exigencias de repente? ¿Son cumplibles o son simplemente dilaciones que ellos ponen para no firmar el acuerdo? Lo expusiste de manera correcta, Pipo. Acá hubo una presión del sistema, de los productores de la Unión Europea por una competencia contra Latinoamérica, el Caribe y dentro de eso el Mercosur por sobre todo, porque somos los mayores productores de alimentos. Entonces ellos se agarran de los temas ambientales para instruirnos exigencias para arancelarias, que realmente es lo que establece. El presidente Santiago Peña fue muy claro, así como lo mencionaste, tiene una postura firme de defender nuestro sistema de producción, tiene una postura firme de hacer respetar nuestras leyes nacionales, porque eso es lo que establece el Tratado de Libre Comercio, no es solamente Paraguay. Por eso estamos hoy en día prácticamente unidos con la misma postura del Brasil para ir juntos en una misma línea, porque Brasil es una potencia mundial, uno de los mayores países agroexportadores del mundo. Entonces, nosotros vamos a hacer que se respeten nuestras normas, pero también vemos que hay oportunidades para Paraguay, porque realmente dentro de esos productos que mencionaste, tal cacao, café, carne, soja, madera. Nosotros tenemos, y lo hemos firmado hace pocos días, hemos lanzado la plataforma de trazabilidad ambiental del Paraguay, que va a ser con las siglas ERETA, ¿verdad? El Ministerio de Industria y Comercio, a través de la ventanilla única de exportación, donde tienen que pasar obligatoriamente todas las materias primas exportadas, se va a fortalecer con el Ministerio del Ambiente, ya que el Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental de aplicación nacional. Van a ir conectándose de repente Senaxa para transmitir todo lo que es la información sobre la carne. Senave y el Ministerio de Agricultura, todo lo que respecta al área en particular, agricultura y ganadería. Infona, todo lo que respecta a madera. Y así sucesivamente vamos a ir complementando a este sistema nacional de información, que lo que se va a hacer es generar información de calidad, mostrando que todos los procesos que se están llevando hoy en día en Paraguay se realizan con criterios de sostenibilidad en marco respetando nuestras leyes nacionales. ¿Cuáles son nuestras leyes más importantes en base a lo que es trazabilidad ambiental? La 294 de evaluación de impacto ambiental, que es el sello nacional de sostenibilidad, que es la herramienta jurídica y técnica que toda actividad desarrollada en nuestro territorio debe tener, debe poseer. Una licencia ambiental, vos, Pipo, hoy en día no puedes sacar un crédito y no tener licencia ambiental. No podés hacer absolutamente nada. Es el requisito previo e ineludible, dice la ley, antes de iniciar una actividad en particular en el territorio nacional. Y eso es lo que queremos poner en positivo y que la Unión Europea valide también el esfuerzo que estamos haciendo. Tengo que hacer la pausa, la última, cortita, ya venimos.